Muy buen día, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. Daré inicio con la clase de matemáticas correspondiente al curso de 10º año, abordando el tema de medidas de posición. Las medidas de posición en las que podemos encontrar son estas: el cuartil, el decil y percentil. Con ustedes comparto el concepto o un procedimiento de cada una de ellas. Tenemos en primer lugar a los cuartiles. Estos son tres valores de la distribución que la dividen en 4 partes iguales, como lo pueden ver allí. Cada uno de ellos concentra el 25% de los resultados. En tanto, cuando generalizamos dentro del primer cuartil, o cuartil 1 como se lo conoce simbólicamente, este es el valor que separa el 25% de los datos de una distribución ordenada de menor a mayor. En manera gráfica la podemos resolver de esta manera. Ustedes pueden ver así, en un análisis. Ahora, en un segundo cuartil, también con simbología Q2, este es el valor que separa el 50% de los datos de una distribución, ordenada de menor a mayor. Y esta también nos dice que coincide con la mediana. Entonces es una forma de identificar o hacer una rectificación en general de cómo, si nos coincide el valor de la mediana con el segundo cuartil, en este caso podemos decir que nuestro procedimiento está llevado a cabo de manera correcta. Ahora, en este caso tenemos también aquí el análisis del segundo cuartil en simbología. También tenemos por su parte al tercer cuartil o Q3. Es el valor que separa el 75% de los datos de una distribución ordenada, de menor a mayor. Bien, y en general los cuartiles se calculan mediante la expresión. Ustedes pueden ver aquí la expresión que se formula para hallar la posición tanto de un cuartil, de un decil y un percentil, solo haciendo la variación en este caso de que cuando utilizamos la formulación que se encuentra aquí para calcular una medida de posición, en este caso cuartil, vamos a dividirlo, este valor que se encuentra aquí va a ser dividido por 4. En cambio, cuando lo utilizamos calculando un decil, va a ser dividido para 10. Y por su parte, cuando calculamos un percentil, en este caso la medida de posición en donde se encuentra el percentil o el número de percentil que queremos hallar, va a ser dividido para 100. De la misma manera, hemos ya trabajado con una formulación. En este caso veo factible poderla realizar de esa manera, para su mayor comodidad también. Bien, entonces decimos, esto ha sido en base a los cuartiles de posicionamiento. Ahora por su parte, los deciles. Estos son 9 valores que dividen la serie de datos ordenadas de forma creciente o decreciente en 10 tramos iguales. Los 10 deciles corresponden al 10%, 20% y así sucesivamente a el 90% de los datos. También decimos que el decil quinto, aquí el de 1, el de 5, coincide con la mediana. Entonces también es una manera de verificación de saber que en este caso el quinto decil nos va a coincidir con la mediana y podemos decir que el procedimiento está llevado a cabo de una manera correcta. Ahora por su parte, los percentiles son 99 valores que distribuyen la serie de datos ordenada de manera creciente o decreciente en 100 tramos iguales. Es por ello que esto va a ser dividido para 100. Recordemos entonces, cuando se trate de cuartil va a ser dividido para 4, porque básicamente están haciendo una repartición de 4 unidades en 4 partes. Por eso también se les llama así, por esta denominación, cuartil. Ahora, por el decil, realiza la operación con una división de 10, porque están aquí, tratándose de los tramos, en este caso del 10% cada uno. Y los percentiles, por su parte, nos decían que están en 100 tramos iguales, entonces va a ser la división para 10, en los que cada uno concentra el 1% de los resultados. El percentil 50 coincide con la mediana. Entonces, de la misma manera, es una forma de rectificación de saber que nuestro procedimiento llevado a cabo está correcto. Bien, vamos a trabajar con unos ejercicios, con la ejemplificación también ya de los percentiles, de los deciles y los cuartiles. En este primer caso vamos a trabajar un ejemplo de cada caso de estudio. Un ejemplo de cuartil, uno de decil y uno de percentil. Bien, en este caso nos dice lo siguiente: en la biblioteca de un colegio se registró la edad de los estudiantes que acuden en un día. Los resultados se presentaron en la siguiente tabla. ¿Qué valores toman el primero y segundo y tercer cuartil de la distribución? En este caso, tal y como les mencioné, solo vamos a tratar un ejemplo
pero en base al primero también ya nos vamos a dar la idea o noción de cómo resolver o cómo hallar el segundo y en este caso y el tercer cuartil de la distribución. Bien, entonces tenemos ya con la clase pasada, ya sabemos básicamente resolver o plantear también nuestra tabla de distribuciones, y con ello vamos ahora a proceder a calcular la medida de posición, en este caso trabajando con el cuartil. Bien, entonces allí se establecen los intervalos. En este caso estamos tratando de la edad en años, el número de personas y la frecuencia absoluta acumulada. Ustedes también recuerdan, tenemos la representación de X como los intervalos, ahora el número de personas también como la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite dichos valores, y la frecuencia absoluta acumulada, que es la sumatoria de los valores que ya se encuentran en la frecuencia absoluta. Bien, ahora entonces tenemos los intervalos ya planteados. En de 6 a 8 corresponden a 5 personas, de 8 a 10, 12, de 10 y 12 personas aquí en este caso de edad, 14 personas. En edad de 12 a 14, 13 personas. En edad de 14 a 16, 4 personas. Y en edad de 16 a 18, solo 2 personas, podemos decir. Ahora realizamos el cálculo de la totalidad, también conocida como el número de datos. Es importante recordar esta parte porque nos va a ayudar en la formulación. Y por su parte también la frecuencia absoluta acumulada, que era la sumatoria, como les mencionaba, de nuestros valores. En este caso 5 pasa directo porque por ahora no tiene nada con que sumar. Le sumamos ahora el 12 que sumado da 17. Y así consiguientemente con los valores que le corresponden ahora. Bien, ahora sí entonces procedemos a hacer el cálculo. Decimos, para calcular el primer, segundo y tercer cuartil se procede de la siguiente manera. Tal y como les mencionaba anteriormente, solo vamos a ver un ejemplo por disposición de tiempo. Entonces decimos, ordene los datos de menor a mayor. Busca el intervalo que ocupa cada cuartil mediante la fórmula. Bien, esta fórmula también es muy importante de plantearla allí. Básicamente nos va a decir la posición en general que va a ocupar los cuartiles en donde se van a trabajar. Bien, entonces, donde K se ve representado aquí es el número de cuartil que yo quiero hallar. En este caso decimos que vamos primero, queremos calcular el primer cuartil. Entonces allí vamos a poner que es el 1. Este valor se localiza en la columna de frecuencias acumuladas, tal y como lo pueden ver aquí, acumuladas. Bien, ahora recuerden, ese valor de K es indistintivo porque podemos decir yo quiero calcular el segundo valor, el tercer valor, pero en este caso en el ejemplo está planteado, vamos a calcular solo el primer valor. Entonces se resuelve de la siguiente manera: cálculo del primer cuartil, hallamos la posición en donde se encuentra, en este caso planteando la formulación de K por N dividido para 4. Recuerden que el 4 era la división exacta o establecida ya en el cálculo del cuartil en su parte. Procedemos a cambiar los valores. Aquí es 1. ¿Por qué decimos que es 1? Porque es en este caso el cuartil que yo quiero hallar. Entonces el 1. Indistintivamente sería diferente si por ejemplo yo quiero hallar el cuartil 2. Entonces decimos aquí coloco el cuartil 2 o así también el cuartil 3. Ahora el 50. Recuerden que la N era la totalidad o números de los datos que se encontraban dentro del análisis. En este caso de la sumatoria de la frecuencia absoluta. Y ahora nos da un resultado entonces de 1 por 50 dividido para 4, con un resultado de 12,5. Entonces corresponde al intervalo de 8, 10. Bien, esto también es muy importante esta parte porque ahora vamos a identificar en qué intervalo va a ser correspondido. En este caso nos dio un resultado de 12,5. Ahora, el 12,5, el resultado vamos a hallarlo dentro de la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, vemos que exactamente no nos da 12,5. Como ustedes pueden ver, no hay ningún 2. Pero está entre el rango de 17. ¿Por qué? Porque digo que el 17 me contiene a 12,5. En este caso no podría trabajar con 5 porque 5 es menor que el 12,5. Bien, entonces se trabaja con la disposición, en este caso el rango que se mantiene aquí, que es 17. Porque decimos que 17 contiene a 12,5. Igual se puede reflejar de muchas maneras. Recuerden que los resultados pueden variar. En este caso, por ejemplo, si me sale un 24, veo en la frecuencia absoluta acumulada el valor de 24. En este caso podríamos decir que 31 contiene a 24.
entonces trabajaríamos con este intervalo, pero por ahora estamos trabajando con el 12,5. Revisamos entonces este valor. Recuerden que es muy importante el cálculo del primer cuartil en general. Aquí el lugar donde ocupa cada cuartil, con la formulación que estamos estableciendo, vamos a obtener el resultado, en este caso 12,5, y en base a ese resultado ahora buscamos el valor dentro de la frecuencia absoluta acumulada. Como les mencioné, 17 contiene a 12,5, entonces se trabaja con este intervalo que se encuentra aquí. Entonces decimos 8 entre 8 y 10. Ahora entonces, por ello es que está el 8 y 10. Ahora, límite inferior. El límite inferior, de la igual manera, procedemos a ver el límite inferior. En este caso es 8. Porque recordemos también el límite inferior y límite superior. Bien. Ahora, por su parte, entonces tenemos allí el límite inferior. Por su parte también vamos a calcular la amplitud. La amplitud se calcula de la siguiente manera. Restando el límite mayor, en este caso superior, menos el inferior. Decimos entonces 10 menos 8. Con un resultado de 2. Ahora la frecuencia absoluta. El número de frecuencia absoluta que se encuentra comprendida dentro de la frecuencia absoluta acumulada. En este caso recuerden que estamos trabajando con este intervalo. Entonces pasamos en esta fila. Identificamos que la frecuencia absoluta es 12. 12, tal y como pueden ver. Ahora la frecuencia absoluta acumulada anterior al cuartil. La frecuencia absoluta acumulada anterior. Estamos trabajando básicamente con esta fila. Entonces la frecuencia, nos ubicamos ahora en la columna de frecuencia absoluta acumulada y vemos el anterior valor a ese. En este caso es 5. Ahora sí procede. Ya una vez que hemos identificado los valores, ahora procedemos a plantearlos dentro de la formulación o expresión en este caso. Cuartil, el cuartil se puede representado también como K por Q de K. En este caso como está, es 1 porque estamos hallando el cuartil 1. Entonces procedemos a colocar los valores. En este caso el límite inferior era 8, recuerden, era 8. Por su parte la amplitud la resta del límite superior menos el inferior, que es 2. Y el valor que básicamente aquí ya se tiene establecido, que es, nos dio un 12,5. De aquí sale este valor. Restado de la frecuencia absoluta anterior, de la frecuencia absoluta acumulada anterior. En este caso era 5. Y va a ser dividido para la frecuencia absoluta. En este caso la frecuencia absoluta con la que se trabaja en esta fila es 12. Entonces ya una vez colocados los valores procedemos a hacer directamente nuestra operación. En este caso es 8 más 12 por la multiplicación de 12,5 menos 5 dividido para 2. Con un resultado en este caso de 9,25. Entonces este va a ser nuestro valor en general del cuartil. Bien. Dicho esto, de la misma manera entonces habíamos planteado desde el principio que también hallamos la formulación o el cálculo del segundo cuartil y del tercero, pero por motivos de tiempo que les mencionaba, pasamos directamente al cálculo de los deciles. Bien, analizamos la tabla del ejercicio anterior, es básicamente la misma como pueden mencionar. Ahora, tal y como les he establecido desde el principio, cuando se trata de decil, la división en este caso va a ser por 10, aquí, dividido para 10. Y el procedimiento es básicamente igual. Entonces decimos, ordenamos los datos de menor a mayor. Esto en la formulación de nuestra tabla. Busca el intervalo que ocupa cada decil mediante la fórmula. También Kn dividido para 10 en este caso porque estamos tratando de decil. Donde K, 1, 2, 3, el valor que compende a 9. Porque recuerde que decil solo compende valor de 1 al 9. Este valor se localiza en la columna de frecuencias acumuladas. Bien. Para el cálculo de cualquier decil se utiliza la fórmula. Recuerden entonces, tenemos aquí ya la formulación. De decil, el número de decil que queremos hallar es igual al límite inferior sumado a la amplitud, junto con el lugar en el que ocupa, restado de la frecuencia absoluta acumulada inferior, dividido para la frecuencia absoluta. Bien, en este caso estamos planteando el ejemplo del cuarto decil. Estamos hallando el cuarto decil. Ahora, cálculo del cuarto decil. Planteamos la problemática aquí y ahora procedemos a cambiar los resultados. En este caso tenemos el 4 porque decimos que es el decil que quiero calcular, multiplicado por número de datos. En este caso era 50, si se recuerdan aquí el número de datos, la sumatoria 50,
dividido para 10, que en este caso es el decil que se establece ya una división de 10, con un resultado de 20, porque decimos que 4 multiplicado por 50 y dividido para 10 me da como resultado 20. Ahora corresponde al intervalo 10, de 10 a 12. Eso, de nuevo reitero, es muy importante. Ahora, esto lo podemos hallar dentro de la frecuencia absoluta acumulada, tal y como pueden ver. En este caso decimos que es 20. Este es 20. Ahora nos planteamos buscar el 20 dentro de nuestra frecuencia absoluta acumulada. El valor en este caso que contiene a 20 es 31. Ya no es 17 porque en este caso 17 es un valor menor a 20. Entonces decimos que 20 en este caso, 31 sí contiene a 20. Entonces trabajamos ahora con esta fila. En este caso con el intervalo de 10 a 12. De 10 a 12, tal y como pueden ver. Límite inferior, en este caso es 10. La amplitud, recuerden que era la resta del límite superior restado del inferior, dándonos un resultado de 2. La frecuencia absoluta, en este caso es 14. Y la frecuencia absoluta acumulada anterior, que en este caso es 17. De la misma manera se plantea solo la resolución o del problema. En este caso cambiamos las variables de la fórmula. Tenemos el cálculo del decil 4 es igual a la A10 del límite inferior sumado de la amplitud con una multiplicación de 20 del valor, en este caso el lugar en el que ocupa dentro de un decil, restado de 17, que 17 es la frecuencia absoluta acumulada anterior a esta, restado de 14, porque 14 también es la frecuencia absoluta, en este caso de esta fila, con un resultado ya directo de 10,4. Bien, entonces de esa manera se resuelve un decil. Lo importante aquí en esencia es que recuerden que va a ser dividido para 10. Ahora, el cálculo de percentiles como última instancia. Decimos que queremos calcular el percentil 80 de la siguiente manera. Entonces se procede de igual manera. Ahora buscamos el intervalo que ocupa cada percentil mediante la fórmula Kn, ahora dividido para 100. Recuerden, dividido para 100 ahora. Donde K representa de K de entre 1 a 99. Este valor se localiza en la columna de frecuencias acumuladas. Bien, ahora para el cálculo de cualquier percentil se utiliza la fórmula. También se plantea es la fórmula similar a la que hemos estado trabajando, solo que va a ser dividido ahora por 100. Bien, ahora esta es la de decil, pero aquí ya se ve que ya se está trabajando con el valor de 100 en este caso. Ahora, el cálculo del percentil de 80, de nuevo planteamos entonces la configuración de nuestra expresión. En este caso el K representa el número de percentil que queremos hallar. En este caso decimos que queremos hallar el percentil 80. 80 por 50, 50 representando n, que es el número total de los datos que se encuentran dentro del análisis que estamos haciendo, dividido para 100, con un resultado de 40. Entonces decimos, buscamos dentro de la tabla, 40 nos da como resultado. Y decimos ahora que 44 contiene a 40, ya no 31, porque decimos que en este caso 40 es mayor a 31, pero 44 sí por su parte lo podemos decir que contiene. Entonces vemos la tabla y rectificamos. Entonces allí podemos decir que tenemos este valor, en este caso nos está dando el percentil, corresponde al intervalo de 12 y 14, 12 y 14, tal y como pueden ver allí. Bien, recuerden también la formulación, en este caso los datos, el límite inferior del intervalo es 12, la amplitud, la resta de el límite, en este caso la frecuencia absoluta era 13 y la frecuencia absoluta acumulada inferior a esta. Recuerden, solo planteamos de nuevo los datos y ya obtenemos nuestro resultado. Muy bien, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.